¿Sentís que algo cambió a partir del diagnóstico? En principio hubo un gran sentimiento de alivio, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que escribí y dije, pasé de bicho raro a genio en 30 segundos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Aquí Ahora. En el día de hoy nos visita Marina Gotelli. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Muy bien, gracias por invitarme. A ver, Marina, ¿cómo te presento? Porque sos doctora en biología, investigadora, tenés a cargo la biblioteca virtual de Brincar, sos mamá de 3 varones, escribiste un libro, en fin, tantas cosas. ¿Cómo te gusta a vos presentarte? La verdad que en general no me presento, pero es como que está todo encadenado, si querés, ¿no? Yo tengo un diagnóstico de TEA, mi hijo mayor tiene un diagnóstico de TEA y cuando lo diagnosticaron a él, profesionalmente me dedico a la investigación en algo que no tiene absolutamente nada que ver con el autismo. De hecho trabajo con plantas, así que ni siquiera es que se relaciona con los seres humanos de alguna manera. Pero decía, tengo toda esta información y este acceso y tengo que hacer algo. O sea, lo único que podía aportar yo al mundo del autismo era decir, bueno, los trabajos científicos que se publican se los puedo pasar a los padres y decir, mira, te hago un resumen y esto es lo que yo sé. Y hubo padres que les interesó y con otra mamá que es médica y es neuróloga, que también se dedica a otra cosa, decidimos empezar a formar una página. Ella tenía mucho acceso también a otros médicos y otros profesionales y con eso nos ayudaron y empezamos a armar una página que después se convirtió en la biblioteca virtual de la Fundación Brincar. Entonces está todo como relacionado. Claro, como que cada cosa va encadenando con la otra, lo entiendo. Bueno, contanos cómo llegaste a tu diagnóstico. Una vez que diagnosticaron al más grande, que era muy chiquito, con 1 año ya nos dijeron parece ser autismo y nos hablaban todo el tiempo del componente biológico familiar y en algún momento la verdad es que había avanzado muy rápido y mucho. Cambiamos de equipo de neuróloga, ¿no? Cambiamos de neuróloga y ella también nos insistía con que los chicos se parecen a sus padres y en un momento mi marido le dice, bueno, a ella nunca la diagnosticaron porque siempre se atendió con psicoanalistas y no me acuerdo qué respondió, que yo no entendí y cuando salimos de esa consulta le digo, no entiendo qué fue lo que contestó. Y él me dijo, ella cree como yo que vos también tenés autismo. Y ahí llamé a la Asociación Asperger Argentina y me diagnosticaron síndrome de Asperger. Como estaba muy insegura con el diagnóstico, porque ya tenía 30 años y decía, atiendo con psicoanalistas desde los 6, alguien en algún momento tendría que haberlo dicho. Fui a ver también un psiquiatra que me recomendó la neuróloga de los chicos y después también participé de una investigación en INECO en el que me hicieron unados y bueno, todos concluyeron que tiene un trastorno del espectro autista. Ahora, fíjate que te enteraste después del diagnóstico de tu hijo. Eso significa que estuviste muchos años de tu vida transcurriendo sin saber que eso estaba ahí. ¿Sentís que algo cambió a partir del diagnóstico? En principio hubo un gran sentimiento de alivio, ¿no? Yo en ese momento me acuerdo que escribí y dije, pasé de bicho raro a genio en 30 segundos. Porque uno, de luchar toda la vida para tratar de estar socialmente incluida, por más que no tuve una infancia terrible, tuve una infancia linda, tuve una infancia que no era parecida por la situación familiar, médica y un montón de cosas a la de el medio social en el que crecí, pero sí tuve una infancia que adentro de mi casa era muy agradable. Y con una mamá que yo le decía, no sé, quiero leer mitología griega a los 6 años, se sentaba conmigo y leía mitología griega a los 6 años y no tenía ningún problema en eso. Pero también me hacía faltar el viernes al colegio y me llevaba a la peluquería y me decía, tenés una fiesta hoy a los 15, no sé, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, durante 3er y 4.er año falté los viernes al colegio porque mi mamá me obligaba a ir a una fiesta. Entonces, de alguna manera fue como decir, bueno, todo eso era por algún motivo, todos los años de psicoanálisis los necesitaba por algún motivo que no tenían necesariamente que ver con las cosas que podían pasar en mi familia, que no coincidían, que no eran terribles, pero no coincidían con el entorno en que yo crecía. Toma esta definición que decís que usaste de bicho raro.
¿En qué sentís que eras un bicho raro? Y nunca me identificaba con nadie, ¿no? Creo que eso es lo más, lo que más buscaba cuando, ¿no? Que uno busca cuando es chico, ver a quién me quiero parecer o con quién me siento identificado. Yo nunca me podía identificar con nadie. No tenía los mismos gustos que la gente con la que me relacionaba. No entendía las relaciones sociales, no entendía, no sé, por el primer grado iba al mismo colegio que mi prima, que iba un año más avanzado que yo, y ella me venía a buscar en los recreos y me llevaba y me ponía de la mano de alguien y me decía, tenés que jugar, y yo me ponía un rincón escondida porque no quería saber nada, aturdida con todo el entorno. Y eso en primer grado fue así, en tercer grado fue tal vez que quería participar y no sabía cómo, en la secundaria era que yo no quería ir al colegio y estudiar, y porque me gustó, siempre me gustó estudiar, me gustó saber cualquier cosa, pero me gustaba aprender y no me gustaba salir, ¿no? Y no coincidía, o sea, la gente tenía que salir, no sé, el adolescente tenía que salir, tenía que portarse mal, tenía que hacer cosas como desafiantes, y la verdad es que yo prefería hacer, no sé, quedarme en casa con un libro y no hablar con nadie. Era mucho más fácil, el esfuerzo era mucho menor. O sea, para mí tener amigos me daba fiaca, entre comillas. O sea, no sabía cómo, entonces era un esfuerzo tan grande que no sabía si realmente valía la pena. Este alivio que referís a partir del diagnóstico, ¿sentís que en algún punto te permitió pararte diferente, buscar nuevas herramientas? Digamos, ¿hay algún momento bisagra en tu vida a partir del diagnóstico? Mira, en ese momento yo ya había dejado de hacer psicoanálisis, pero lo que hice fue buscar a alguien que hiciera terapia cognitivo-conductual, y me quedé con el psicólogo de la Asociación Asperger Argentina que me había diagnosticado, y estuve unos años con él, y también aprendí mucho de las terapeutas que trabajaban con mis hijos, ¿no? Y de todas las cosas que me decían que había que implementar con mis hijos, y decían, para mí también, o sea, y toda la exposición que hubo a raíz de todo el autismo, digamos, de brincar y de las páginas, de la gente que conocí, también me hizo tener que enfrentar cosas que tal vez por mi carrera, por mi profesión, digamos, no tenía que hacerlas. Y eso me hizo crecer un montón. Bien, elijo traer a tu marido porque me encantó esta anécdota que refería a él en el sentido de que él ya sospechaba que algo pasaba con vos. Entonces, me parece súper interesante conocer un poco la historia, cómo se conocieron, cómo llegaron a formar una familia. Contanos un poco. Él se había peleado con la novia que tenía, y un hermano de él estaba de novio con una compañera mía del colegio, y entonces ella le dijo, bueno, te presento a alguien de mis amigas, y le mostró una foto en la que estaba yo, y le dijo, bueno, no sé, presentame a ella. Y dice, no, pero ella, ¿no crees? Estas las conozco más, no sé. Y no es que no me hablaba, o sea, estaba dentro de como el grupo con el que si tenía que salir, salía, pero yo no es que llamaba por teléfono a una, hola, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás. Y bueno, nada, él dijo, pero quiero salir con ella, y le dio mi teléfono y salimos una semana. En la semana, nada, nos pusimos de novios, me preguntó, ¿querés ser mi novia? Con lo cual fue muy claro el tema, porque para mí en ese entonces yo decía, ¿cómo se darán cuenta si están de novias o no? Como que no entendía, y entonces, bueno, me preguntó, era mucho más fácil. Y enseguida, o sea, nos pusimos de novios una semana, la semana siguiente, como a mí no me gusta salir, vino a casa, yo fui a su casa, conocimos a toda la familia, y era septiembre, y te diría que en Navidad, ya pasamos Navidad con la casa de unos tíos de él, y mamá con su mamá, así como muy enseguida la relación las familias eran muy parecidas. Los dos veníamos con la sensación de tenemos familias raras que resultaron ser, no sé, dentro de las rarezas muy parecidas entre sí. Y nada, y a los 5 años ya queríamos casarnos, queríamos vivir juntos, y nada, nos casamos, y un año después nació Constantino, y después Salvador, y un poco más adelante Félix. Recién estábamos hablando de lo que te pasó a vos con el diagnóstico, pero ahora yo quiero saber qué le pasó a tu marido con eso. ¿Cómo se llama tu marido? Guillermo.
¿Qué te contó Guillermo sobre su experiencia cuando se enteró del diagnóstico? Él como marido, como papá, ¿cómo vivió ese momento? Nunca le pregunté. Nunca se me ocurrió, ahora salgo y le pregunto. Pero yo creo que el alivio fue un poco... Cuando diagnostican a un hijo también uno siente, o sea, por más que uno pueda estar triste, uno cuando ya sospecha que algo está mal, tener un diagnóstico es un alivio. Cuando uno sabe que hay algo que no funciona o que necesita ayuda o desde cualquier aspecto de la salud, uno se angustia mucho y no tener un diagnóstico puede ser mucho peor que tener un diagnóstico. Y yo me acuerdo que cuando nos dijeron que Constantino tenía autismo, también sentimos como, bueno, listo, entonces, nada, ahora hay una solución, ¿qué hacemos? Y mientras tanto era así, ¿no? Tenemos que esperar a que algo pase. También una cosa que nos pasó a nosotros que como familia es que el diagnóstico de Constantino coincidió con la muerte de la hermana de Guille, de la más grande, que tenía cáncer. Entonces era como que tampoco parecía tan grave, ¿no? Visto en ese momento era como, bueno, no... había mucho por hacer. Y para cuando llegó mi diagnóstico, él ya habíamos tenido miles de conversaciones que terminaban, vos tenés más autismo que él. O sea, no, así que no sé si a él le cambió tanto. Tal vez le cambió que hubo muchas cosas que yo pude trabajar en mí y que pudimos cambiar de... no sé si nuestra relación, porque yo creo que nuestra relación funcionó porque él siempre fue muy directo, anticipó todo. Tal vez en eso no hubo que cambiar cosas, pero bueno, desde siempre tener mayor comprensión de lo que pasa ayuda. ¿Sabes qué me parece maravilloso esto de que no hablaron del tema, que no fue un tema de conversación? Y creo que hay como mucho mensaje atrás de eso, ¿no? Mi interpretación es que Guillermo nunca necesitó definirte o encuadrarte de alguna manera. Y eso creo que también es un mensaje importante porque si bien el diagnóstico es importante, ayuda, alivia, tampoco es que hay recetas o modelos a partir de ese diagnóstico, ¿no? Creo que dentro de esta anécdota que estás compartiendo, que parece graciosa, hay un mensaje importante que, bueno, finalmente, ¿qué es lo que vale, no? Que tiene que ver un poco con la relación, con el querer a la otra persona y aceptarla en su integridad, en su totalidad como es, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que me gusta como destacarlo. Bueno, y siguiendo con las preguntas, me parece interesante hacer foco en tu relación con Constantino, teniendo en cuenta que los dos están dentro del espectro, teniendo en cuenta también que tenés 2 hijos más. ¿Sentís que se generó alguna conexión especial o algún tipo de relación especial con Constantino a diferencia de los otros 2 chicos? La verdad es que tengo un vínculo distinto con cada uno. El vínculo es distinto porque ellos son distintos. Constantino sí tenía algo muy particular, pero no era conmigo, era con todos los que lo rodeaban. Que por ejemplo, si él tenía hambre, el que estaba al lado sentía hambre. Si él tenía sueño, el que estaba al lado empezaba a bostezar. Era muy impresionante, era muy chiquito y nos pasaba a mí, a mi mamá, a mi suegra, a Guille. No sé el motivo, o sea, tal vez estábamos todos muy enamorados del recién nacido y por eso nos pasaba. La verdad es que no lo podría decir. Tal vez yo puedo entender mejor por qué él hace determinadas cosas, al igual que mi marido puede entender mejor porque él del medio tiene determinadas reacciones, ¿no? Salva de pronto tiene reacciones muy de cualquier chico de 13 años que capaz que yo no entiendo. Y yo entiendo tal vez las reacciones de Constantino que tiene 14 porque son más parecidas a lo que haría yo. Y Félix tiene un trastorno del lenguaje, pero es un chico hiper sociable, empático. Entonces esos chicos que nadie les dice que no a nada. Entonces también es como muy sencillo en ese vínculo. Y es chiquito, tiene 8. En la adolescencia, si querés, repetimos la entrevista y te digo cómo viene. Entonces es muy distinto con cada uno. Pero sí, desde lo cognitivo me resulta más fácil comprender a Constantino ahora que es más grande. Cuando era más chico, tal vez nosotros no notábamos
si no hubiera sido por las abuelas que nos decían, el chico tiene que levantar las manos para que lo saques de la cuna, o tiene que llorar, o tiene que hablar, tal vez yo no notaba que pasaba algo. Cuando el pediatra me decía, pero señala, y yo decía, pero no es de mala educación señalar, ¿cómo que señala? O me decía, mira los ojos, y yo le decía, pero ¿quién mira los ojos? ¿No? En ese tipo de cosas a mí me hubiera pasado desapercibido. Ya más a medida que crece y que esto, ¿no? Que uno entiende que había un motivo por el cual uno actuaba de determinada manera y un motivo por el cual uno tal vez le costaba más relacionarse con el mundo, y la realidad es que el ser humano es un ser social, y cuando vos te cuesta eso, es algo que hay que trabajar para mejorar. O sea, no digo cambiar a la persona, pero sí hay un punto donde el ambiente hay que cambiar, el ambiente tiene que hacer un esfuerzo, pero yo como persona también tengo que hacer un esfuerzo. Y por ese lado me resulta más fácil entender a mi hijo cuando de pronto quiere o no quiere hacer determinado esfuerzo. La verdad es que siento que tenés muchas experiencias muy valiosas para compartir, porque te tocó vivir cosas tan diferentes, ¿no? Durante tanto tiempo de tu vida sin saber que tenías ese diagnóstico. Te casaste, tuviste hijos, te enteraste del diagnóstico, tenés hijos con desafíos, y en ese punto me parece que puede ser muy útil que dieras un mensaje a familias que están transitando alguna situación, que están transitando dentro de este mundo del autismo. ¿Qué te gustaría compartir con ellos? La verdad que creo que el mensaje que pienso cada vez que alguien me lo pregunta varía. Siempre depende en qué momento de mi vida esté y depende cuánto esté ocupando el autismo en mi vida en ese momento. Es el mensaje, ¿no? No sé. Mis hijos tienen también un problema inmunológico que les trae aparejado ciertas enfermedades que pueden llegar a ser graves. Entonces el autismo de pronto deja de tener importancia, y yo diría, no se agoten con el autismo, que falta un montón. Y eso es mi experiencia. O no se agoten con el colegio, que no solo es colegio. La vida del colegio son unos años y después hay un montón más para trabajar. Pero es como muy pesimista, ¿no? Eso depende del momento. Entonces, y capaz que hace 5 años decía, peleen, porque se pueden lograr un montón de cosas. Y capaz que en 10 años te digo, vivan lo mejor que se pueda. O sea, la verdad es que va a cambiar mucho según el estado de ánimo de la persona, del momento en que yo esté hablando, va a cambiar según el momento de mi vida que esté pasando, y la realidad es que no solo cada persona con autismo es distinto, el autismo dentro de la persona varía todo el tiempo, y además varía, las familias son distintas, el ambiente en el que crecen son distintos. Yo me acuerdo que una vez una madre nos pedía consejos y nos decía, lo que pasa es que yo no tengo ni un tomate para darle a mi hijo. Entonces, el autismo entraba en prioridad número 200, tenía que darle de comer al hijo. Entonces hay un montón de cosas que cambian. O sea, el consejo no va a ser el mismo para una familia que no tiene recursos que para una familia que tiene un montón de recursos, desde económicos, emocionales, cognitivos. O sea, estamos hablando y no es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un montón de ayuda de la familia. O sea, jamás tuvimos un problema en el que una abuela negara un diagnóstico o dijera yo no me quiero ocupar. O sea, tuvimos un montón de gente diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, bueno, que los terapeutas hablen con nosotros, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para nosotros el camino fue mucho más fácil. Y mi hijo avanzó muchísimo y pasó segundo año y no tiene maestra integradora, y no es lo mismo el consejo que pueda recibir una familia que esté pasando por una situación similar al consejo que le daría tal vez a una familia que tiene un hijo con autismo no verbal, o a una familia que no tiene todo el apoyo que tenemos nosotros, o que no viva en la ciudad de Buenos Aires, que también en el país en el que vivimos y está todo muy centralizado influye. Bueno, Marina, la verdad no tengo más nada que agregar. Creo que todos tus mensajes, tu historia, tiene un contenido tan invalorable, y escuché tan atentamente cada cosa y me iba resonando internamente, y siento que la palabra que engloba un poco todo esto es diversidad, ¿no? Entendiéndola como la diversidad que existe en las personas, la diversidad que existe en el momento que estoy transcurriendo, incluso de un día a otro,
Y creo que esto es un gran ejemplo para muchas familias que nos están mirando en este momento, para la comunidad en general, así que no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.